Hola, soy Gaby Félix, diputada local, y estamos en un episodio más sin descubrir el hilo negro. Y estamos aquí con Mariana Valle. Hola, Mariana, Hola, bienvenida. un gustazo la invitación. Soy muy feliz de estar contigo, una mujerona, siempre te lo voy a decir. Admiro mucho tu trabajo y ha sido un honor la invitación. Muchas gracias. Y yo admiro el tuyo. Y además me llama mucho la atención. Dices que eres una joven de 20 años con más preguntas que respuestas. Justo. Creo que, todos tenemos muchas preguntas. Tengo 20 años y desde que, me acuerdo de mi infancia y siempre he tenido muchas preguntas y muchas dudas acerca de todo, ¿no? Como esta curiosidad muy dentro de mi ser de curiosear todo y de preguntarme por qué las cosas... De cuestionarlo todo. Justo, de preguntarme por qué las cosas funcionan como funcionan, ¿no? A veces preguntas como muy básicas de la vida, de una niña de 5 años, pero hoy como una joven justo que camina agradeciendo eso, que tengo más preguntas que respuestas. Creo que cuando uno tiene esta capacidad o esta apertura de cuestionarse todo, aprende mucho más que teniendo todas las respuestas, ¿no? Y luego, ¿no te pasa que te cuestionas que al final somos una persona en este país y esa misma persona en otro país vive diferente totalmente, mejor o peor? Y dices tú, ¿qué capacidad hay en aquel país donde viven mejor o en ese donde viven peores y nosotros estamos en medio, atascados? Exacto. Sí, y te das cuenta de las realidades y del matiz, ¿no? Que viven tantas personas alrededor del mundo, ni siquiera en otros lugares, sino aquí, de jóvenes, igual a lo mejor de 20 años, con distintos privilegios o maneras de vida, que eso convierte en su vida en un camino totalmente distinto, ¿no? Y a lo mejor las preguntas ya no son las mismas, las respuestas tampoco, entonces es súper interesante. Oye, y luego me llama mucha atención porque yo te sigo y estoy asombrada de pues, el montón de seguidores que tienes y cómo abordas los temas. Y me he dado cuenta que, si bien es cierto, abordas todos los temas de diferentes situaciones, veo también que te enfocas mucho en infancias, que es un tema que a mí me apasiona, cómo somos responsables de cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y lo que les pase. Pero normalmente los jóvenes de 20 años como tú están en su cabeza en disfrutar una etapa porque después les viene esa responsabilidad adulta. ¿En qué momento dijiste, parte de mi tiempo, de esta juventud que tengo, me vuelvo activista? ¿Y cómo lograste ser activista en redes? Pero yo también te veo caminando calle, o sea, te veo en esas protestas, en marchas. ¿En qué momento dijiste, yo soy activista? Qué buena pregunta, ¿eh? Creo que no hubo un momento en específico, te digo, desde muy pequeña fue una niña muy curiosa, ¿no? Por el mundo que habitaba. Nunca fui consciente hasta este momento, hasta hace unos 2 años, ¿será? 3, de mi privilegio quizá. O sea, como que yo vivía, justo lo decíamos, la realidad muy distinta o como muy alterada, ¿no? Yo pensaba que todas las niñas de mi edad tenían las mismas oportunidades de estudiar igual, ¿no? De tener a papás en su casa, de tener una mesa con comida todos los días. Y yo pensaba que así funcionaba la vida, ¿no? Y ya. A los 12, 13 años me doy como mi primer cachetada en la vida de justo encontrarme como en una situación de crisis de salud mental y en el lugar menos esperado encontré muchas respuestas también. Estaba en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y estaban mis papás enseguida, ¿no? Y en ese momento creo que fue, un momento micro que me di cuenta después voltear a ese pasillo y darte cuenta de que había muchos jóvenes solos, ¿no? O sea, fue mi primer como con tus papás, con la vida. Sí. Tú con tus papás, pero yo solos. Sí, y ahí mamá hace una pregunta, o sea, le pregunta al doctor, ¿cuándo nos la podemos llevar? O sea, nosotros les vamos a dar todo el tratamiento que necesite y todo el apoyo. Entonces después, como a los 2 minutos, llega ese joven y pasa él solo con un doctor. Entonces le dice, ¿quién te acompaña? Nadie. Entonces para mí fue el primer golpe con la vida de decir, claro, es que esto es un privilegio, ¿no? O sea, y ahí en la tarde como que empecé a cuestionar con mamá de, ¿y cómo le hacen las personas que están pasando, por ejemplo, algo de salud mental, algún padecimiento y no tienen pues nadie con quien transitar siendo jóvenes o no tienen como yo la oportunidad de poder pagar una terapia de 700, 600 pesos? O sea, ¿cómo pues viven con esto, ¿no? Y así fui como con todas las realidades de la vida, no solo con salud mental, y me di cuenta que tenía eso, un privilegio, no meramente el poder adquisitivo. A mí me encanta hablar de privilegios
justo no del poder económico, sino de todo lo que a veces tenemos en la vida que no pensamos. La red de apoyo. Justo. La red de apoyo, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no damos por hecho muchas cosas en nuestra vida que en realidad son privilegios? A ver, la capacidad de poder ir a la escuela, de poder tener la red de apoyo, de poder tener a alguien que te pregunte todos los días cómo estás, ¿no? Entonces ahí ya como siendo un poco más consciente y en base a la repetición de ser consciente todos los días, me di cuenta de que pues, tenía una voz, también tenía una familia y una red de apoyo que me dejaba cuestionar y hacer uso de esa voz, ¿no? Y de preguntarme las cosas. Entonces, después vi en las redes sociales como una herramienta justo de visibilidad para ahí poder hacer las preguntas y para abrir conversación. Y creo que me di cuenta, hace 3 días me preguntaron, ¿cuándo te diste cuenta como que del poder que podía tener tu voz? Y a veces pensamos que tenemos que darnos cuenta por algo grande, ¿no? Por claro. Muchos aplausos o por muchas personas viéndonos o por mucho número de seguidores. Creo que cuando a mí una persona, y fue de mi edad, me dijo gracias porque contigo y con este video me hiciste cuestionar algún tema, ¿no? O querer involucrarme en la política, en ese momento fue cuando dije, claro, mi voz importa. Qué responsabilidad, tiene una justo. Responsabilidad tu sí. voz, ¿no? Y fue muy curioso porque te digo, no fue una masa de personas que me dijo, tu voz es importante, bravo, sino una persona que se cuestionó como la forma en la que habitaba el mundo y su lugar en el mundo, y para mí eso fue como una fortuna y decir, bueno, quiero abrazar este compromiso y esta responsabilidad de visibilizar cosas y de que la gente se pregunte cosas. Okay. Y esta parte, bueno, llegas a tus 13, enfrentas una crisis, la enfrentas acompañada. Justo. Y eso te hace darte cuenta que hay muchas cosas más grandes que ti misma, ¿no? Sí. Y entonces empiezas a tomar un lugar, no solamente en la vida, sino en este país, desde tu ciudad. Sí. ¿Y eso te llevó a elegir la carrera de seguridad? Sí, la carrera llegó a mí, a ver, por suerte, fortuna, por destino, y soy muy feliz estudiándola. Yo no quería estudiar seguridad pública, no sabía ni siquiera que existía la carrera. Yo iba por Derecho o Relaciones Internacionales. Yo también dije eso cuando te investigué, seguridad pública, la carrera. Iba a estudiar Relaciones Internacionales, ya estaba a nada de empezar semestre y me doy cuenta de que me tenía que mover después del primer año a Guadalajara, Ciudad de México o algún otro campus. Entonces dije, no me siento segura para irme, no quiero irme de Hermosillo, siento que podemos hacer cosas lindas, aunque me iba a regresar, ¿no? Eventualmente del lugar a donde me fuera a estudiar, pero yo decía como que no, siento que quiero trabajar aquí y siento que quiero aprender aquí con mi gente en Hermosillo. Entonces, de repente me encontré una feria, así que nos llevaron de la prepa y estaba la carrera de seguridad pública. No existe esa carrera, existirá en 2 partes de México, pero no está avanzada y no está súper desarrollada. A ver, somos pioneros acá en Sonora. Y no tiene que ver con ser policía. Exacto. Tiene que Pensamos en la práctica, ¿no? En formación de policía, a veces me han dicho, ¿no? ¿Te estás formando para ser guardia o qué? Y no, justo somos pioneros en buscar una carrera que integrara todo, para entender el delito y para poder prevenirlo. O sea, desde la parte psicológica, de neurociencia, pero ya entendiendo el delito, a ver, ¿qué haces? Entonces nosotros somos los encargados de entenderlo, sí, pero armar planes de prevención en base a la política pública, a la política criminal, a los derechos humanos. Llevamos muchas clases de género, o sea, entendiendo, por ejemplo, por qué en fenómenos delictivos como el feminicidio, qué hace que un feminicida sea eso, feminicida. Entonces, estudiamos también todo el constructo de género, vemos mucha sociología, llevo una clase específica de delincuencia organizada, porque justo, o sea, es muy general la carrera, pero también estudiando como muchos fenómenos. Oye, pero qué interesante, porque entonces vas a ser una generación que entienda que la seguridad pública tiene que ser vista desde o atendida. Ya se ve, pero creo que vas a ser una generación más consciente de que hay que darle seguimiento a la víctima y al victimario también. Sí, ¿verdad? Y que aparte que no todo es reactivo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no pensamos o cuántos planes no hay ya actuando desde la reactividad, ¿no? Desde ya lo que pasó. Y justo nosotros creo que tenemos otra visión, lo han hecho muy bien tanto la universidad como los maestros, de entender las causas desde el principio. Y si podemos prevenir justo los fenómenos, pues empezar ahorita a entenderlos y a prevenirlos. Oye, Mariana, y
veo que te indignas por las cuestiones de derechos humanos, una jovencita súper aliada de los temas de mujeres, es decir, tenemos muchas generaciones de mujeres que nos abrieron la puerta y veo que tú sigues abriendo, acompañando esa apertura de puertas. Te veo aliada de defender a las niñas y los niños, te vi muy indignada con el tema del Poder Judicial, pero finalmente de todos esos temas que día a día agobian y empiezas a investigar, ¿cuál es el que más te indigna? Híjole, a ver, ahorita uno que me indigna y que me mueve mucho es el de la niñez, pero creo que siempre lo digo, mi activismo es como tutti frutti, no podría hacer algo sin lo otro, o sea, de repente me indignan mucho y abrazo con mucha sororidad como los temas de la mujer, pero entiendes también que, a ver, hay muchas dimensiones, no podría abrazar solo el tema del feminismo sin centrarme también en la niñez, ¿no? De repente se deriva una violencia vicaria, entonces, y luego estás atentando contra los derechos humanos, entonces, en estos años he entendido que todo es integral, ¿no? Y que todo forma parte de derechos humanos y que no podría abordar una cosa sin también como que ver aristas en otros temas. O sea, es un tema de todos los derechos para todas las personas, sí, todos los derechos. Oye, ¿y cómo? Veo que no eres una joven que da tu opinión sobre los temas, porque una cosa es transitar con la opinión y otra cosa es informarse y opinar sobre los datos. ¿Cómo te informas? Mira, tocaste una pregunta de... Lo he ido construyendo. Antes, sí, creo que mi contenido se basaba un poco más en este sesgo de la opinión que tenía, ¿no? Quizá como... Me gusta, no me gusta, me enoja. Opino tal, me informé o no me informé, es todo lo que el mundo dice, entonces ahí voy yo también a opinar desde ahí. Y con el tiempo, justo como viendo otras realidades, me di cuenta de que no todo podía ser ni blanco ni negro, ¿no? Y que no podía ir como ovejita también siguiendo lo que todo el mundo opina. Entonces... justo es antes de opinar de algún tema, me gusta mucho ver la realidad, o sea, voltear a ver cómo nos está afectando como comunidad, ¿no? Cuál es, sí, la tendencia informativa, pero también de opinión, y de ahí hacer pues una investigación en bases de datos, en especialistas. De repente cuando voy a hablar algún tema de mujeres, por ejemplo, me voy a las bases de datos del feminicidio, por ejemplo, de los observatorios del feminicidio a nivel nacional, pero también con las personas, o sea, si tengo y trato de darme siempre como una prórroga de tiempo antes de subir un video para, gracias a Dios, a la vida, al universo, creo que empezar en redes y empezar acá en Sonora también, donde tenemos, a ver, unas activistas en materia, de cada materia muy fregonas. Entonces sí creo que las redes me han regalado como ese privilegio de tener un acercamiento con ellas, ¿no? También la carrera, quizá me he encontrado con muchos especialistas y yo sí soy de preguntar y de decir, por favor, ayúdame y oriéntame y dime cómo podemos abordarlo. O sea, yo tengo esta idea, pero tú que eres una trabajadora del Observatorio de Feminicidio a nivel nacional, tú guíame y dame datos y ayúdame a ver qué páginas y tal. Entonces creo que ha sido una construcción como muy comunitaria y eso me encanta. Entonces podemos decir que hay una Mariana que entiende que no es la misma realidad una niña migrante a una niña de una colonia donde no sabe si tuvo sus 3 comidas antes durante el día o alguien que está pidiendo dinero en una esquina. O sea, las realidades son desde muchas aristas, ¿no? Y qué maravilloso que lo puedas comprender así. Pero ahorita, antes de empezar el programa, yo veía una línea maravillosa así que me jala y me distrae. y no pude contener la tentación de preguntarle a Mariana, ¿por qué ese tatuaje en línea? Muéstralo, por favor. Ahí está, desde acá hasta acá. Cuéntanos, ¿qué significa? A ver, tiene 2 versiones. Una, que es un significado que nos gustó y que adoptamos después de hacérnoslo, que era como, si viene de acá detrás de la oreja, ¿no? Es del pensamiento a la acción, porque termina en la mano, entonces del pensamiento a la acción. Pero la historia larga, la razón por la que nos lo hicimos es que por mi amor por la seguridad pública. ¿Varias amigas? Saskia Niño de Rivera también lo tiene, lo tiene otra compañera, que hace 3 años empezamos a trabajar con cárceles. O sea, yo como
en este punto de decir, ok, empecé a estudiar la carrera, pero ¿qué quiero también? Quiero irlo practicando, entonces me encuentro con Reinserta, ¿no? Con este... Con mujeres privadas de su libertad. Sí, o sea, Reinserta es una asociación que se dedica a trabajar con mujeres y niños tocados por la violencia extrema, muy extrema. Lo ubico. ¿Y tú te fuiste con mujeres? Sí. ¿Y niños también? Sí. Ah, ok. Entonces me voy y yo así como, por favor, déjenme practicar acá. Tengo el privilegio de conocer a Saskia y de encontrarme con muchas mujeres haciendo cosas por las cárceles, y una de las primeras que visitamos fue Santa Marta, Catitla. Entonces ahí hay un cubículo de mujeres que ahí se separan, ¿no? Por el tipo de pena y por el tipo de delito que cometieron, ¿no? Todas están en el mismo cubículo. Ok. Entonces, nos encontramos una vez haciendo perfiles como criminológicos de las mujeres y en entrevistas, y de repente empezamos a ver como un grupo de mujeres que tenía una marca, y ellas se las hacían así con marcador, con tal, pero estaban marcadas, no exactamente la línea, pero sí, una que cruzaba el brazo. Y nos llamó la atención, y justo en ese análisis de ver su personalidad y de preguntarles de su vida, era como, a ver, dime, yo curioseando dime qué significa. Y nos contaron que, a ver, el tiempo en la cárcel es eterno, ¿no? Y estando privadas, pues nos contaban, aquí lo que hacemos es o leer o platicar o tal. Entonces una de ellas encuentra un libro donde tiene como un pasado a la antigua Grecia, ¿no? Entonces nos empezaron a explicar que en ese libro cuentan como que antes en las asambleas que hacían en esa dinámica de la antigua Grecia, justo como que marcaban a todos los disruptivos. Cuando alguien en su forma de comunidad rompía las reglas, pues era como marcado, como un simbolismo de... Me acordé de la letra escarlata. Justo. Colgado. Entonces, te evidencio, tal. Ajá. Y... Eres impuro. Ajá, exacto. Entonces, como que nosotros, pero ¿por qué ustedes pues también lo tienen? Y cuando escuchábamos sus historias entendimos que a veces, a ver, las historias de esas mujeres son historias súper juzgadas, en cuestión de alguna mujer nos rompió el corazón y nos contó, ¿sabes qué? Yo hace 5 años fui mamá soltera y pues entré a un supermercado porque no me quedó más, porque tenía 2 niños casi en la calle, y pues entré a robar y a llevarme una lata de leche en polvo o un paquete de pañales. Entonces, por eso estoy aquí, me falta, no sé, 1 año, ya casi salgo, pero fue una manera de representar como justamente el simbolismo de no todo es tan grave y no todo es como un simbolismo desde lo malo, sino hay muchas aristas y muchos matices en la vida, y nos pareció súper increíble como lo que ellas representaban. Yo así, por favor, déjenme copiarles, y adoptamos como... Wow, ¿te dolió? No, creo que tengo muy buen aguante para los tatuajes. Digo, ya este fue el segundo, hice un tercero. A ver acá. Y no me duelen. Oye, qué maravilloso. Fíjate, tú tienes 20, yo tengo 52. Ajá. Te llevo 30 y estoy encantada de ver una chica tan comprometida. ¿Cuánto le quitas a tu vida para involucrarte en la lucha de la vida de todas y todos? No, gracias, pero justo creo que al final haces de tu vida... Tu entorno, tú. Sí, el activismo lo aplicas a una forma de vida. Creo que yo ya no podría vivir sin el activismo, porque creo que el activismo se desprende de una sensibilidad que nunca supe cómo explicar. A lo mejor que me atravesaban muchas cosas desde chiquita. O sea, yo era la que lloraba viendo a personas ambulantes, ¿no? Así con la música en el carro, y veía a personas ambulantes o personas mayores en la calle, y yo lloraba y les decía, mamá, es que quiero poder hacer algo. Y entiendo que siempre he tenido como esta sensibilidad que a veces podemos ver como algo súper malo y que nos hace sufrir mucho, pero yo decidí adoptarlo a querer eso, desde la sensibilidad construir como otras formas de vida. Y sí digo que el activismo me ha regalado a mí más de lo que yo puedo aportar. O sea, el justo convivir con tantas historias, a veces sí dolorosas, pero también creo que es un regalo encontrar y hacer comunidad. Tengo una maestra que me dice, a ver, lo mejor del activismo y lo mejor que puedes hacer en tu vida es justo crear comunidad. Chicos, hagan comunidad, y creo que con eso hemos hecho con el activismo. Justo, sí, hay cosas que nos duelen y hay días que yo digo, ya no me quiero dedicar a esto y no quiero saber nada, pero encontrarme con personas también que están haciendo algo
por alguna causa, ¿no? Y que tienen también esta sensibilidad de querer mover y querer hacer algo por su entorno, creo que me ha regalado mucho más de lo que yo puedo aportar. ¿Y tú crees, estás convencida, lo dudas, lo afirmas, es más lo crees que sí o que no, que el activismo puede cambiar las políticas públicas? Total, el activismo, a ver, despierta muchas preguntas. Eso sí, a veces creemos que hay un solo tipo de activismo. Lo hablaba con unos jóvenes hace, ¿qué será?, 2 semanas, que a veces creemos que el activismo, por ejemplo, digital, solamente se tiene que quedar en lo digital. Y ojo, el activismo a mí al principio me ayudó y me sigue ayudando a visibilizar muchas cosas, pero creo que también tenemos que irlo trabajando e irlo desarrollando y saber que, a ver, el activismo lo podemos bajar a las calles. El activismo empieza desde una conversación con tus amigos, con tus papás, visibilizando realidades. Romper el que en la mesa no se habla de política y religión, ¿verdad? O sea, es una forma de ya hacer ustedes activismo. No traen eso, ¿verdad? No. Sí, yo soy de la generación que en la mesa no se hablaba de religión ni de política porque rompía familias. Sí, y eso impacta en el entorno. Claro. Yo ahorita con mi mamá lo veo y le digo, a ver, el 8M, ella era una persona que no marchaba, que me decía, a ver, esas no son formas y ¿por qué rayan? Exacto. Entonces ya con el activismo hace nada nos encontrábamos hablando, ya ves cómo hay mujeres allá, yo le digo, hasta el día que tú te pares en una marcha vas a entender cómo hay mujeres, neta, que les quitaron a sus hijos, que ya se quedaron sin nada, y yo creo que por ti o tú por mí romperías absolutamente todo. Y eso de que no son formas, a ver, tú tendrás, yo le decía a mamá, tú tendrás formas de hacer las cosas, tú podrás decidir y podrás tener la oportunidad de pagarle un abogado, de poder ir a un medio, a que tu voz sea escuchada, pero piensa en todas esas mujeres en situaciones precarias que, a ver, las marchas y las pintas son su único medio para ser escuchadas y para ser vistas. Entonces ahora este 8M, ella solita me dijo, ay, quiero descargar este video, y el video era algo súper hermoso de por mis hijas, por mi madre, por mis mujeres, y yo, wow, o sea, creo que eso justo busca el activismo o las conversaciones, justo que al final ni lo pensamos, pero de verdad te impactan la vida, y con una persona que vea su entorno distinto a como lo veía ayer, creo que ya es ganancia. Y tienes toda la razón, mira, yo ahorita te dije que te llevo 32 años, pero yo fui formada en unas estructuras más rígidas y soy tan libre a mis 52 en pensamiento porque me he reconstruido conociendo muchas personas como tú, de todas las edades, señoras más grandes que yo, de mi edad, más chicas, niñas, jóvenes. He reconstruido mis propios conceptos con los que fui formada, porque entiendo justo lo que dices, no todos nacemos del mismo origen y bajo las mismas condiciones. Sí. Y cuando empiezas a ver todas las condiciones y cuando te das cuenta que la tuya no es la más grave, hay otras más graves atrás de ti, dices, esto requiere de todas y de todos para cambiar. Híjola, no sé si quieras agregar más, porque este mensaje que tú vas a dar, principalmente, sí son para personas de mi edad que hemos aprendido de ustedes, pero es más para otros como tú, ¿sabes? Para otras jóvenes y otros jóvenes, porque empezamos diciendo que lo que uno habla tiene una consecuencia. Alguien nos está viendo siempre. Nos puede ver 1, 2 o miles de personas o 10, pero siempre alguien nos está viendo, y lo que digamos o dejemos de decir genera una impresión y puede activar algo bueno o algo malo. Entonces, no sé, ¿cómo les hablarías a los iguales a ti? Híjole, me encantó algo que dijiste, que ha implicado en ti, lo quiero retomar, como mucha deconstrucción, poder vivir en libertad. Y creo que justo ahí se encuentra la belleza de todo esto, de la participación del activismo. Muchas veces creemos que como seres humanos o como jóvenes o como personas tenemos que tener todas las certezas, ¿no? Y tenemos que estar en constante crecimiento y ir hacia la libertad. Pero yo creo que en personas, y eso me lo recuerdo, intento recordármelo todos los días porque mi abuela me lo decía, ten la humildad, o sea, no la capacidad, la humildad para poder reconocer a maestros en todas partes y para todas las personas. Y creo que en eso se basa la participación, el decir, sí, a lo mejor yo ahorita pienso esto de mis causas, pero el tener esta sabiduría y esta humildad sobre todo, de tener la capacidad constante de a lo largo de tu vida, de construirte, porque ahorita podemos estar
abogando por los derechos de las mujeres, ¿no? Pero, a ver, si volteamos años atrás, muchísimos años atrás, con esas mujeres que empezaron la lucha feminista, es porque tuvieron esta capacidad de decir, a ver, voy a voltear y voy a ver que esto no es lo que yo merezco para vivir. Y justo hicieron este ejercicio de deconstrucción, de saber que las certezas que ellas tenían no eran las que eran, ¿no? Las que nos enseñaron que tenían que ser. Entonces, justo creo que yo les hablaría a mis iguales como, y a todas las personas como que justo eso, que tengamos esta, no valentía, sino esta alegría y esta pasión por la vida de ir con todo, ¿no? De tener estas ganas de aprender, de construirte, de equivocarte, de opinar y de regarla, pero sabiendo que siempre es un aprendizaje constante, ¿no? Claro. Yo te agradezco mucho que hayamos platicado de este tema y voy a cerrar diciendo que lo que más valoro de personas como tú y que sería el mensaje para todos, que siempre cuestionemos. Justo. Todo lo cuestionemos. A los cercanos y a los no cercanos. Siempre cuestionamos para tener un mejor entorno. Total. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Gaby. Siempre un honor y gracias por todo lo que estás haciendo. Sé que desde acá y desde tu trinchera estás justo, no solo abriendo puertas, sino también marcando una diferencia. Vamos a seguir coincidiendo. Ojalá siempre.